Fiscales federales afirman que una adolescente que viajaba de Anchorage a Seattle terminó junto a un depredador. Bueno, ahora el hombre que la acosó durante ese vuelo va a ir a prisión. Nos reunimos con un abogado que representa a sobrevivientes de agresión sexual para analizar estos casos. Bienvenidos a Sidebar presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Un hombre de 28 años del pequeño pueblo de Deering, Alaska, va a ir a prisión, después de que los fiscales dijeran que hizo todo lo posible por tocar el cuerpo de una adolescente sentada junto a él en un vuelo de Alaska a Washington. La oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington dice que el comportamiento increíblemente inapropiado de Trayton Chas Ballet ocurrió en un vuelo de Alaska Airlines de Anchorage a Seattle, Tacoma, en enero de este año. Y en lugar de continuar su camino, cuando aterrizó el vuelo 190 fue arrestado. Bien, tenemos que hablar de esto. Para hablar de los detalles perturbadores de esta denuncia federal, invito a John Clon, abogado civil que representa a sobrevivientes de agresión sexual. John, muchas gracias por acompañarnos. Una de las cosas más aterradoras de esto es, obviamente, dónde ocurrió, ¿verdad? La víctima estaba sentada en la parte trasera del avión junto a la ventana. Ballet estaba sentado junto a ella en el asiento del medio, casi sin dejarle espacio. ¿Has visto algo así? Sí, desafortunadamente estos casos en aviones son cada vez más comunes. No estoy seguro de que el comportamiento sea cada vez más común, pero al menos el reporte de estos casos sí lo es. Muchas veces es ese asiento de ventana porque, como dijiste, realmente estás atrapado, especialmente a su edad. Sí, atrapado. No hay a dónde ir, pero también es muy descarado, ¿no? Es un área semipública. Es un espacio reducido. Puedes escuchar todo. Puedes ver todo. Sí, muchas veces los agresores se sienten atraídos por oportunidades de delinquir cuando hay varias personas y pueden ser atrapados. Es típico de la mentalidad DBN de algunos, así que no sorprende, pero sí es muy perturbador. ¿Qué pasó? Bien, vamos a ir a hablar de lo que pasó. Bueno, una vez que las autoridades se enteraron de un incidente en el avión, fue cuando el FBI tomó el control de la investigación. Por cierto, déjame empezar justo ahí. John, ¿es extraño que el FBI se haga cargo de esto? ¿O tiene sentido considerando que estamos hablando de un avión? Sí, porque cuando tienes casos que ocurren, digamos, en un tren de Amtrak o en un autobús, puedes usar la jurisdicción local como el lugar para la investigación y el enjuiciamiento. En un avión casi siempre interviene la Policía Federal y se aplican leyes federales, lo cual es normal. De acuerdo, según el informe del agente investigador para la denuncia penal, dice, cito, el FBI ha sido designado como la agencia de aplicación de la ley responsable de investigar los delitos que ocurren a bordo de una aeronave una vez que las puertas se han cerrado después del abordaje, incluyendo interferencia con la tripulación de vuelo o cualquier agresión física o sexual. Y de nuevo, tiene sentido. El FBI investiga delitos que cruzan las fronteras estatales y un vuelo calificaría. El 15 de enero, la adolescente, llamada víctima menor 1 o víctima menor 1 en el expediente, tenía a un desconocido a su lado. La denuncia dice que víctima menor 1, quien tiene 17 años, viajaba con su madre y una amiga. Víctima menor 1 estaba en la ventana, Ballet en el medio junto a víctima menor 1 y la amiga de víctima menor 1 en el pasillo. Unos 60 minutos después del despegue, Ballet, aparentemente dormido, puso su mano en la parte interna del muslo de víctima menor 1 y empezó a frotarlo. Víctima menor 1 apartó su mano. Poco después, Ballet puso su mano en el muslo interno de víctima menor 1 y la frotó. Víctima menor 1 volvió a apartarla. Unos minutos después, Ballet volvió a poner su mano en su muslo interno. Víctima menor 1 nuevamente la apartó. Así que Juan, Ballet intentó esto una y otra vez. Y me pregunto si la intención era, oye, estoy dormido, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo o a dónde voy. ¿Ese era el objetivo aquí? ¿Te refieres a que lo disfraza como si sus manos simplemente estuvieran vagando mientras duerme? Tal vez. Quiero decir, una de las formas en que los agresores pueden salirse con la suya es comportándose de manera que no sea evidente. Puede ser confuso para la víctima. Está medio dormida y sin saber qué pasa. Debe hacer un escándalo.
Si alguien agrede sexualmente a otra persona en un asiento de avión, probablemente esa persona gritará. Si actúas de forma que confunda más a la víctima, es más probable que te salgas con la tuya, ya que probablemente pedirán ayuda. Así que esa podría ser parte del motivo. Y puede ser incómodo llamar a la sobrecargo y armar todo un escándalo, pero es algo tan perturbador y tan inquietante, y te hace preguntarte qué tan descarado es. ¿Crees que sea posible que haya hecho algo así antes y que simplemente nadie lo haya reportado y no lo hayan atrapado? Usando tu palabra, es un comportamiento muy descarado. Dudo que sea la primera vez. No conocemos ningún otro caso, pero es un comportamiento bastante audaz. Y eso suele ser una señal de alguien que ya se siente cómodo cometiendo delitos. Por cierto, aquí en Sidbar hablamos mucho sobre situaciones de emergencia, pero de lo que no hablamos lo suficiente es de cómo prepararse para poder enfrentar cualquier cosa con confianza. ¿Sabías que las caídas son causa principal de lesiones en adultos mayores estadounidenses? 1 de cada 4 tiene una cada año, y recibir ayuda rápido marca la diferencia. Ahí entra Medical Guardian. Y si crees que ya sabes lo que es un dispositivo de alerta médica, piénsalo de nuevo. Medical Guardian sigue innovando, haciéndolos más elegantes, fáciles de usar y más rápidos que cualquier cosa que hayas visto antes. Ofrecen dispositivos que puedes llevar alrededor del cuello, en la muñeca o sujetos al cinturón. Así que la protección se integra perfectamente en tu vida diaria. Estos dispositivos funcionan en todo el país con 4G, LTE y Wi-Fi, conectándote instantáneamente con operadores de emergencia en 24 horas, quienes ya saben tu nombre, dónde estás y a quién llamar. Pueden enviar servicios de emergencia y avisar a tus seres queridos ante caídas, alergias, accidentes u otras emergencias. Con la detección de caídas opcional, pueden pedir ayuda automáticamente si no puedes presionar el botón. Medical Guardian ofrece a nuestros espectadores un 75% de descuento exclusivo en sus MG Mini y MG Mini Lite mejor calificados, porque estar preparado no es cuestión de miedo. Se trata de vivir tu vida sin límites, sabiendo que la ayuda siempre está al alcance. Visita medicalguardian.com, diagonal sidebar 75. Usa Sidebar 75 o DDS 75 hoy y obtén 75% de descuento. ¿La aerolínea es responsable aquí? Probablemente no tengan responsabilidad legal aquí. ¿Podrían ser responsables si debieron saber que esto ocurría? Algunos de los casos que vemos donde las aerolíneas tienen responsabilidad es cuando se hizo un reporte a alguien y ese reporte fue ignorado y luego el abuso continuó. Eso no parece ser el caso aquí, así que quizás no. Ahora, investigamos los antecedentes penales de Ballet en Alaska y Washington. En noviembre de 2016, él se declaró culpable de asalto en 4º grado en Alaska. La información exacta no estaba en el sitio web de la corte, pero en julio de 2018 fue acusado en el Tribunal Municipal de Seattle por acoso. No hubo denuncia penal y el caso se desestimó. Y luego, en mayo de 2022, fue acusado de violar una orden de protección por violencia doméstica. Ese caso aún sigue en proceso en el sistema judicial de Alaska. John, una aerolínea, no es responsable de conocer los antecedentes penales de alguien ni de si deben estar monitoreándolos o vigilándolos en el avión. ¿Cómo funciona eso exactamente? Sí, en general no lo hacen, salvo por algo que pueda poner a alguien en la lista de no volar, lo cual es más asunto de la Administración de Seguridad en el Transporte. Las aerolíneas no tienen ninguna obligación de investigar a sus pasajeros. Quiero decir, sí tienen cierta obligación de estar atentos y prestar atención a lo que sucede en su avión. Pero, de nuevo, tienen que tener alguna razón para saber que algo está pasando y luego no actuar antes de que tengan alguna responsabilidad real. Regresamos a la denuncia federal. MV. Uno puso una almohada en sus muslos y bajó la mesa sobre ella. Valé movió su mano debajo del descansabrazos e intentó colocar su mano debajo de la almohada y sobre su muslo. MV. Uno presionó la almohada para detenerlo. Él retiró su mano. La fiscalía aclaró en un comunicado sobre la condena de Valé que ella usó un peluche y no una almohada, recordando que se trata de una menor de edad. MUE. Uno entonces sacó su teléfono, escribió un mensaje indicando que el hombre a su lado la había tocado y se levantó para mostrarle el mensaje a su madre, quien estaba sentada en la fila detrás de ella. MB. Uno mostró el mensaje a su amiga. Ahora, Juan, buena reacción. Creo que fue muy inteligente de su parte hacerlo.
Sí, y sabes, en general, no parece que los jóvenes de 17 años sean los mejores objetivos para los delincuentes que buscan salirse con la suya. Creo que a los 17 años ya funcionan bastante bien, pero le doy mucho crédito por pensar en algo, una manera discreta de alertar a su madre sin hacer un escándalo que pudiera sentirse inseguro o aterrador para ella, considerando que estaba como atrapada en esa situación. ¿Qué tan relevante es que haya otras personas con ella? Testigos que respalden un caso legal. Porque, ya sabes, si te dijera que alguien, ya sabes, abusó de alguien en un avión, tocó a alguien de manera inapropiada en un avión, pensarías que eso parece imposible. ¿Cómo es posible? Debe haber un malentendido. ¿Alguien haría eso? Lamentablemente, sí, estas cosas suceden. Entonces, es muy importante tener testigos presenciales, testigos que corroboren, testigos de apoyo ahí. Sí, lo es. Y ya sabes, en la mayoría de estos casos, en un avión, normalmente viajas solo o no viajas junto a personas que sean cercanas a ti. Es tu palabra contra la de otra persona. Ella mostró el teléfono a su madre, lo cual es una evidencia muy convincente. ¿Por qué la joven de 17 años le muestra este mensaje de texto a su mamá, además de que realmente ocurrió? Esa fue una evidencia muy importante. Volviendo al documento, dice, su madre le pidió avisar a las sobrecargos. MB, uno se levantó e intentó sacudir a Balot, quien aún parecía estar dormido, para pedirle que se moviera y así poder salir de la fila. Él no parecía despertar y ella pasó junto a él para salir de la fila. Ahora, John, sabemos lo reducidos que son estos asientos de avión y lo cerca que están las personas. No puedes moverte, sobre todo en el asiento de ventana, porque los demás no se levantan y tienes que trepar para pedir ayuda. Esa es una idea realmente aterradora. Sí, creo que a estas alturas, afortunadamente, el secreto ya terminó. Sabes, tenemos a la sobrecargo que está ayudándola en este momento. Así que, pero es solo un recordatorio de lo atrapado que puedes estar en ese asiento de ventana. Luego, el informe continúa. Cito, ella entonces encontró a la sobrecargo y le informó lo que había pasado. La sobrecargo la cambió a otro asiento. MB, uno nunca autorizó que Balot le tocara el muslo durante el vuelo. Juan, sabemos que la tripulación de vuelo reportó la agresión a las autoridades en tierra en CSU. TACC Balot fue arrestado. ¿Había algo más que la sobrecargo pudiera haber hecho? Sabes, en ese momento, quiero decir, no vas a someter a la persona y estás tratando de mantener cierto orden en el avión. No, tienes que tener en cuenta que tienes a todos estos otros pasajeros que o no saben lo que está pasando o si lo saben, no quieren un escándalo. No saben si es peligroso ni cómo reaccionará si lo confrontan. Así que en este punto parece que se siguió el protocolo, que era eliminar la amenaza del otro pasajero. Estoy seguro de que siguieron monitoreando al señor Balot. ¿Y qué tipo de entrenamiento reciben los sobrecargos, además de, ya sabes, todo lo relacionado con la preparación del avión y las emergencias? Hay entrenamientos sobre agresión sexual en los vuelos, hay entrenamientos sobre otro tipo de comportamientos inapropiados, en cuanto a cuando están tratando con pasajeros que son indisciplinados o que tal vez están cometiendo un delito, de nuevo, agrediendo sexualmente a alguien. ¿Reciben algún tipo de entrenamiento? ¿Sabes algo al respecto? No sé la respuesta. Sin duda, entre agresiones sexuales y otros casos de pasajeros indisciplinados, ahora todos podemos verlos gracias a los teléfonos y redes sociales. Estoy seguro de que existe, pero no sé cuál. Balot fue acusado formalmente de contacto sexual abusivo. La denuncia afirma que Trayton Balot, consciente y deliberadamente, tuvo contacto sexual con la víctima menor de edad 1. Es decir, tocó el muslo interno de la víctima menor de edad número 1 en varias ocasiones, sin su permiso y con la intención de abusar, humillar, degradar y excitar o satisfacer el deseo sexual de cualquier persona. ¿Eso le parece el cargo apropiado basado en ese patrón de hechos? Sí, lo es. ¿Usted nota que no es contacto sexual con nadie en particular? No parte sexualizada del cuerpo u órganos reproductivos, sino cualquier tipo de contacto de cualquier naturaleza que se haga con el propósito de esa gratificación sexual va a aplicar. Así que ese es el número correcto. John, los fiscales dicen que el jurado deliberó solo una hora antes de condenarlo. ¿Te sorprende? Es poco tiempo, pero la evidencia parece bastante sólida aquí. Así que no me sorprende, pero es un periodo corto de tiempo para un veredicto tan serio.
Sabemos que este cargo implica hasta 2 años de prisión si recibe esa cantidad. ¿Ese tiempo es suficiente? Ciertamente no lo parece. Quiero decir, estás agrediendo sexualmente a un niño de una manera bastante descarada y atrevida. En casos federales suele considerarse que los abusos sexuales generalmente se juzgan como delitos estatales. Tenemos varias opciones y generalmente penas más largas con cargos estatales, ya que es el sistema usual para abuso sexual. Los federales tienen menos cargos entre los cuales elegir. Esta fue la decisión correcta, pero quizá no castigue lo suficiente el crimen, sobre todo considerando la condena previa por asalto. ¿Esto evitará estos comportamientos en el futuro? No lo creo. Lo que hemos visto con los delincuentes sexuales es que el castigo casi nunca los disuade. Ojalá reciba consejería específica para delitos sexuales mientras esté en prisión, que tenga algún beneficio limitado. Principalmente es solo un castigo por mal comportamiento. Si realmente corrige o previene otros asaltos, probablemente es menos el enfoque. Y este no es un incidente aislado. En 2023, agentes del FBI en aeropuertos abrieron 96 casos de agresión sexual a bordo. A principios de este año, Barbara Morgan demandó a American Airlines, acusando a la aerolínea de permitir que un pasajero con historial de mala conducta la agrediera sexualmente en un vuelo el año pasado. Ella afirma que Cherry y Abraham, sentados junto a ella, la manosearon varias veces. Documentos judiciales señalan que Abraham tiene antecedentes de tocar inapropiadamente a mujeres en aerolíneas. El Departamento de Justicia acusó a Abraham de abuso sexual. Su caso continúa. Además de las alarmantes estadísticas, John, ¿este caso se percibe distinto? ¿El caso de Abraham se siente diferente, donde una aerolínea podría ser responsable? Bueno, quiero decir, esto nos regresa al concepto de cuál es el deber de la aerolínea para asegurar la seguridad de las personas en sus aviones. Hasta ahora, con los casos que han existido, no se ha encontrado que las aerolíneas tengan el deber de investigar a sus pasajeros en general antes de que suban a su vuelo. Así que el hecho de que tengan este historial previo de conducta, a menos que sea, ya sabes, de alguna manera en la misma aerolínea, entonces probablemente no van a tener responsabilidad por eso. Pero sí, ya sabes, de nuevo, si hay algo que el personal nota durante el vuelo y no responde a ello, entonces sí puede haber responsabilidad. Pero ciertamente, quiero decir, el caso de Abraham es definitivamente una serie de hechos más agravados dado el historial. Pero eso no es señalado por una aerolínea, ¿verdad? Si tienes a un tipo que ha hecho esto antes en aerolíneas o que ha participado en este tipo de conducta, simplemente no es señalado. No está en el registro. Tú tuviste un incidente parecido en un autobús Greyhound, ¿no? Así es. Y era una joven, al menos tenía 9 años en ese momento, y era una mamá viajando con sus 2 hijos. La mamá se sentó de un lado. En el Greyhound hay 2 asientos por lado. La mamá se sentó con un hijo y el otro estaba al otro lado del pasillo, a medio metro de distancia. Desafortunadamente, la persona junto a ese niño era un delincuente sexual condenado que repitió su conducta con ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el caso? Entonces, fue interesante porque no sabíamos quién era, ya que el niño lo reportó hasta más tarde esa noche. Pero sorprendentemente pudieron encontrar quién era el individuo. Fue a juicio, fue declarado culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión, Tipo similar. de contacto a lo que tenemos en este caso subyacente. ¿Y Greyhound qué opinó sobre lo ocurrido? Así que no hicieron ninguna declaración. Yo era fiscal en ese momento, así que no traté con Greyhound, pero no sé si Greyhound tenía alguna responsabilidad particular ahí, pero sin duda es un conjunto de hechos inquietante. No sé qué pasa. Es una locura pensarlo. John Clone, gracias por tu tiempo. Perdón, este es el caso del que estamos hablando, pero claramente, ya sabes, desafortunadamente, tienes experiencia en este tema. Ves que esto sucede en diferentes medios de transporte. Solo traten de estar seguros allá afuera. No sé qué, ni siquiera sé cómo prevenir algo así. Pero gracias, Juan, muchas gracias. Estás de vuelta, Jesse, me da gusto verte. Muy bien, todos. Eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Pueden seguirme en Instagram o X. Soy Jesse Weber. Nos vemos la próxima vez.